Bueno, todavía no hemos comenzado un nuevo libro para poder estudiar de nuevo. Hemos querido que estas 2 semanas, casi 3, 2 y medio, queremos estudiar acerca de la familia. El día de hoy vamos a estar estudiando el Salmo 127, la otra semana vamos a estudiar el Salmo 128, 2 salmos muy especiales que hablan en cuanto a la familia, y queremos culminar en la segunda semana, en la cena de parejas, estudiando acerca de el esposo ideal. Entonces, estos días queremos realmente estudiar la palabra del Señor y ver qué tiene que decirnos en cuanto a las familias. ¿Por qué? Bueno, uno de nuestros valores como iglesia, los que hemos podido tomar la clase de evangelismo, hemos visto que uno de nuestros valores, conforme a lo que dice la Biblia, es la familia. Por eso la semana anterior tuvimos escuela vacacional, por eso tenemos grupos de jóvenes, grupos de matrimonios, porque realmente nosotros creemos que como familia debemos buscar más del Señor. Por eso es que estamos juntos acá, alabando al Señor. Entonces, realmente esa es nuestra convicción. Y además de eso, creemos que en la actualidad, la sociedad y todo lo que hay de fuera de la iglesia, realmente lo que está atacando es las familias desintegradas, familias que no tienen gozo, que no alaban al Señor. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Y nosotros como iglesia creemos que somos los llamados a mostrar una diferencia en el mundo. Es por eso que nosotros predicamos acerca de la palabra del Señor, predicamos lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Es por eso que nosotros necesitamos dar el ejemplo, nosotros aprender qué es lo que quiere el Señor, cuál es la voluntad del Señor que hagamos como familia, para también nosotros poder impactar fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también. No sé si han sido parte de este movimiento que realmente ahora los jóvenes ya no quieren casarse y mucho menos tener hijos. Ya dicen, no te cases, te vas a arruinar la vida, dicen. Normalmente, y a veces, lastimosamente, dentro de la iglesia pasa eso. Y a veces no solamente lo decimos, sino que con nuestro ejemplo lo mostramos. Que no tenemos gozo en nuestro matrimonio, no tenemos gozo, no alabamos al Señor juntos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que realmente no estamos contentos con nuestra familia. Es por eso necesario estudiar la palabra del Señor y poder ver cuál es el rol de cada uno de nosotros dentro de la familia, para que así otros también puedan tener ese gozo de conocer al Señor dentro de la familia. Quiero que comencemos leyendo el Salmo 127. Voy a leer versículo por versículo, pero quiero darles un poco el contexto de lo que está pasando aquí en el Salmo 127. Salmo 127 es parte de unos salmos que se le llama de ascensión. ¿Por qué? Ok, del Salmo 120 al Salmo 134 eran 15 salmos que tenían los israelitas, que cada vez que ellos subían al templo en Jerusalén, por todo el camino iban alabando al Señor a través de estos salmos. Recuerden la historia de Jesús cuando estaba pequeño y se le perdió a sus papás. Ellos ascendían desde donde estuvieran, todo el pueblo ascendía hacia donde estaba el templo, pero durante todo ese camino, familias completas iban alabando al Señor a través de estos cantos. A veces se tomaban días en el camino y ellos iban alabando al Señor, familias completas iban alabando al Señor, pueblos enteros iban alabando al Señor. Salmo 127 y Salmo 128 está dentro de esos cánticos de ascensión o graduales, que ellos iban cantando, que ellos mientras iban caminando como peregrinos que iban hacia otro lugar, iban alabando al Señor, cantando en todo tiempo. Bueno, este Salmo 127 es uno de ellos. Subían 3 veces en el año a ofrecían, para la redundancia, ofrenda al Señor. Era en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de Pentecostés y en el tiempo en la fiesta de los tabernáculos. Eso eran las 3 fiestas que ellos celebraban y que subían al templo a alabar y a ofrecer sacrificio al Señor. Solo quiero que pensemos en esa idea de familias
enteras, de pueblos enteros, alabando al Señor a través del camino que tomaban. Ese es el Salmo 127. Voy a leer el primer versículo. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Primer versículo. Pero antes de ese versículo, si ustedes se fijan, hay un título, no es algo que es meramente de la Biblia, es algo que los que escribieron, los que separaron la Biblia lo pusieron ahí como ese título. Dice, la prosperidad viene de Jehová, algunos pueden verlo en su Biblia, pero realmente ahí dice cántico gradual, es lo que les estaba diciendo, para Salomón. Ok, hay una diferencia de opiniones aquí entre los estudiosos. Algunos dicen que para Salomón significa que quien lo escribió fue Salomón, que diría cántico gradual de Salomón, diciendo que él lo escribió. Y tiene mucho sentido, porque si alguien ha leído el libro de Eclesiastés, realmente esa es la idea que tiene Salomón al escribir Eclesiastés. Cuando dice al final del capítulo 12, dice, realmente yo he probado de todo, yo he vivido todo, yo he tenido todo, pero el propósito realmente, el todo del todo, dice, es temer a Jehová. Eso es lo que está diciendo Salomón en Eclesiastés. Tiene mucho que ver con este versículo 127, con este capítulo, perdón, con este Salmo 127. Entonces algunos creen que fue Salomón. Otros no, otros dicen que fue el rey David que escribió este salmo, lo escribió dándoselo a su hijo Salomón, por eso dice para Salomón, porque ya estaba en sus últimos días el rey David y dijo, realmente yo he entendido que mi hijo, quien va a ser el rey ahora, que va a edificar el templo del Señor, porque Dios se lo ha permitido, él necesita entender esto. Incluso en el versículo 2, cuando dice, al final, cuando dice, pues que a su amado dará Dios el sueño, realmente la palabra amado tiene que ver con el nombre de Salomón también. Era un nombre de Salomón, que se le llamaba el amado de Dios. Entonces, algunos creen que fue Salomón, otros creen que fue David. Yo creo que, no le voy a decir mi punto, pero yo no creo que haga tanta diferencia quién fue. Simplemente estudiemos lo que dice el pasaje y miremos qué es lo que el Señor quiere decirnos realmente. Usamos este pasaje, usamos este versículo cuando nosotros vamos a emprender un proyecto, ¿verdad? Cuando vamos a comenzar una empresa, cuando vamos a comenzar un negocio, cuando tenemos un plan por hacer, decimos, bueno, vamos a orar, porque dice el versículo 1 del Salmo 127, que si Jehová no lo permite, no vamos a obtener éxito. Y está bien, yo creo que es bueno, yo creo que es necesario incluso poner todo en las manos del Señor. Eso es lo que hemos hablado, eso es lo que nosotros predicamos. Necesitamos darle la prioridad al Señor. Amén. Y yo creo que eso es necesario. Sin embargo, yo quiero que entendamos el contexto en el que estamos estudiando este pasaje. Muchas veces nosotros para emprender esos proyectos y esos negocios, le pedimos al Señor, le damos la prioridad. Sin embargo, cuando nosotros estamos pensando en nuestra familia, muchas veces no le damos la prioridad al Señor. Muchas veces no estamos dependiendo del Señor, ni cuando nos casamos, o cuando andamos buscando pareja, o cuando vamos a tener hijos, o cuando tenemos proyectos familiares, no le damos la prioridad al Señor. Lamentablemente eso pasa incluso en la iglesia. Hacemos muchas otras cosas, pero nuestro proyecto de familia no es el primero. Pero nuestra familia no es la prioridad. Y no le pedimos al Señor y no le decimos, Señor, ayúdame, porque yo quiero trabajar en mi familia. No, muchas veces pensamos en muchas otras cosas. Y le pedimos al Señor que nos ayude. Sin embargo, cuando pensamos en nuestra familia, lastimosamente no es el caso. Yo creo que estamos claros en cuanto a darle la prioridad en muchas otras cosas. Sin embargo, cuando pensamos en nuestra familia a Dios, bueno, a veces recomendamos incluso en la iglesia, y yo no quiero que me malentiendan, yo creo que es bueno. Decimos, bueno, necesitan pasar tiempo juntos en familia, necesitan tomar vacaciones en familia, necesitan tener un tiempo específico, un día a la semana, una cena, una noche de juegos, no sé.
De repente pensamos de esa manera. Yo creo que no es malo, yo creo que es bueno. Sin embargo, muchas veces no nos congregamos juntos. Muchas veces no servimos juntos, no buscamos del Señor juntos. Ese debería ser nuestro proyecto especial. Como padres, como líderes, necesitaríamos tener esa idea. Necesitamos situar a Dios en primer lugar y decirle, Señor, yo quiero honrarte junto con mi familia. Así como aquellos peregrinos que iban alabando al Señor en familia juntos, así necesitamos hacer nosotros. Dice, si Jehová no edificare la casa, y a la mitad del versículo dice, si Jehová no guardare la ciudad. Nuestra prioridad debe de ser el Señor. ¿Qué significa? ¿No hay que trabajar? Sí, sí hay que trabajar, ¿verdad? En todo lo que hagamos necesitamos poner al Señor en primer lugar. Si ustedes se fijan, dice dos actividades que son muy pesadas, muy arduas. Dice, edificar una casa. Bueno, yo no tengo ni idea de cómo se edifica una casa. Si ustedes me contratan a mí para que les levante una casa, créanme que no les voy a servir de nada. Eso requiere mucho conocimiento, mucho trabajo. Hay que hacer muchas cosas. Incluso cuidar, dice que si Jehová no vela la guardia, si Jehová no guardare la ciudad, no vela la guardia. Yo tampoco tengo ni idea de lo que se necesita para cuidar una ciudad, ¿verdad? Para velar. Yo no tengo ni idea de eso. Sin embargo, yo entiendo que hay personas que se especializan en eso. ¿Qué significa? Que es un trabajo muy duro, que es un trabajo arduo. El Señor compara eso con edificar un hogar, guardar un hogar. Edificar el hogar significa levantar un hogar que glorifique a Dios. Ese debería ser nuestro trabajo, edificar un hogar. Velar significa alguien que está cuidando. Hay que trabajar muy duro. No dice el pasaje que no hay que trabajar, al contrario, yo creo que sí hay que trabajar mucho. Pero también yo necesito poner a Dios en primer lugar. Yo puedo hacer todas estas actividades que le digo. Yo puedo pasar tiempo juntos, yo puedo preocuparme por hacer muchas cosas. Sin embargo, si yo no tengo en mente al Señor como mi prioridad, probablemente todo esto no probablemente, seguramente todo esto va a ser en vano. Tengo algunas ideas de repente. A veces necesitamos cenar juntos, necesitamos pasar tiempo en familia. Yo recuerdo cuando era muy pequeño y nosotros anhelábamos tener un televisor en el cuarto y lo tuvimos. Sin embargo, después mi papá tuvo que sacar el televisor del cuarto porque no pasábamos tiempo con ellos. No pasábamos tiempo en familia. Tuvo que sacarlo y ahora sí, volvimos a pasar tiempo juntos. Tener pláticas en familia, todo esto es necesario. Sin embargo, yo creo que es más importante orar juntos, estudiar la palabra juntos, servir juntos, congregarnos juntos, servir juntos. Yo creo que eso es lo necesario. Yo creo que eso es lo mejor. Yo creo que eso debería ser nuestra prioridad. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice el versículo. Bueno, vamos a leerlo mejor. Tengo dos ideas en la cabeza, entonces. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Qué pasa? Necesitamos edificar nuestro hogar, necesitamos trabajar duro, pero también necesitamos guardar, necesitamos velar por nuestro hogar. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es apartarnos. El enemigo lo que quiere, dice que anda buscando a quien devorar. Necesitamos estar velando. Lastimosamente, muchas veces, no sé si les ha pasado este cuadro, quiero que lo piensen en su cabeza. Vamos por un lugar y miramos a un guardia que está velando, pero ese guardia se durmió. Y nosotros lo miramos y nos decimos, ¿qué va a estar cuidando si está dormido? A veces hasta le tomamos foto y se lo mandamos a otro y nos reímos. Así están nuestros hogares muchas veces. Nosotros no estamos velando por nuestra familia. Nosotros no estamos velando por nuestra pareja o por nuestros hijos.
Es la misma idea. Necesitamos edificar, pero también necesitamos cuidar. Requiere mucho trabajo y necesitamos poner al Señor en primer lugar. ¿Y qué pasa? Versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Muchos padres, si no es que todos, nos afanamos para que nuestros hijos tengan no solamente lo necesario, sino que tengan lo mejor, lo que quieren muchas veces. Trabajamos más de lo necesario, hacemos horas extras, hacemos días extras incluso, y decimos que nuestros hijos van a tener lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan. Y a veces no nos damos cuenta que lo que ellos más necesitan es nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestro amor. Decía Salomón en Eclesiastés, capítulo 6, versículo 7. Pueden dejar un dedo ahí en Salmo. Unos libros más adelante dice, Eclesiastés 6, 7, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Entre más creemos que tenemos, menos nos vamos a saciar. Y vamos a querer más, y vamos a necesitar más. Y si le damos a nuestros hijos, creemos que le estamos dando más y lo mejor, y nunca van a ser saciados. Eso es lo que dice el Salmo, justamente. Por demás es que os levantéis de madrugada. Imaginémonos un padre, yo creo que eso no pasa aquí, ¿verdad? Un padre que se va muy temprano de la casa sin despedirse de sus hijos y llega muy tarde en la noche sin poder dormir a sus hijos. No, yo creo que eso no pasa aquí. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y miren lo que dice, y que comáis pan de dolores, ni el alimento le sabe bien. ¿Por qué? Por el afán, por la preocupación que tiene, por su trabajo. Y dice, pues, que a su amado dará Dios el sueño. Leamos también Eclesiastés capítulo 2, versículo 22, cuando dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. ¿Qué obtenemos por todo eso? Afán, dolores, no poder descansar, no poder confiar en el Señor. Cuando nosotros somos una familia cristiana, dependemos de Dios, pero también descansamos en Dios. Es lo que dice también 1 Pedro 5:7, que necesitamos poner todas nuestras cargas en el Señor. Esto es la parte principal de poder depender de Dios. Una familia cristiana en todo tiempo está dependiendo del Señor. Reconoce que Dios es el primer lugar. Reconoce que el Señor me ha dado una familia para poder honrarle. Cuando yo entiendo esto, entonces voy a tener un buen resultado, que es lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 3, voy a leer versículo 3 y 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bueno, yo necesito entender que el proyecto más importante en mi vida debe ser mi familia. Este realmente es nuestro verdadero legado. Al final entendemos que morimos, vamos a dejar esta tierra, pero vamos a dejarle un legado a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Entonces dice, he aquí, primero, para comenzar dice, he aquí. Y esa idea de he aquí es como, presten atención. Esto es muy importante. Pongan atención a lo que va a pasar. Eso es lo que dice ese pasaje. He aquí, prestemos atención. Herencia de Jehová son los hijos. Okay, ¿a qué se refiere herencia de Jehová? Bueno, aquí pueden haber dos ideas. Yo creo que las dos ideas van de acuerdo a lo que nosotros necesitamos entender. Lo primero que dice es que pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque es una herencia que el Señor me dio, por lo tanto le pertenecen nuestros hijos
tengo que decirles lastimosamente, nuestros hijos, los que creemos que son nuestros, pertenecen al Señor. ¿Qué significa eso? Que va a venir un día Él y me va a pedir cuentas a mí por mis hijos. ¿Cómo estoy enseñándoles? ¿Qué he hecho con ellos? El Señor me va a pedir cuentas por ellos. Herencia de Jehová son los hijos. Él nos va a pedir cuentas. Nosotros estamos puestos ahí para poder formarles, para poder ayudarles. El Señor nos va a pedir cuenta de ellos. Esa es una idea. La otra idea es que son un regalo del Señor. La idea es que es un regalo directamente venido de lo alto. Nuestros hijos, yo creo que eso lo entendemos muy bien. Es un regalo que Dios me ha dado, por lo tanto, si yo recibo un regalo de Dios, bueno, yo debería de abrazarlo, ¿verdad? Yo debería de darle la importancia que Él tiene. El no querer hijos significa no querer un regalo que viene de parte de Dios. Estamos en un movimiento en donde muchos jóvenes dicen, no, yo no voy a tener hijos, yo prefiero disfrutar mi vida, yo prefiero disfrutar mis deleites, yo voy a vivir para mí, yo no quiero nada más que me moleste. Bueno, es prácticamente decirle al Señor, Señor, yo no quiero hijos. Yo no quiero lo que tú dices que me vas a dar, no. Yo no lo quiero. ¿Queremos tener esa actitud? Eso es. Regalo del Señor son nuestros hijos. Y dice, cosa de estima el fruto del vientre. Tengo una pregunta ahí. Bueno, realmente entendemos, ¿verdad? Que nuestros hijos son muy amados. Son cosa de estima, los estimamos mucho. A veces demasiado. Y esa es la idea, que los amamos. ¿Cuánto amo a mis hijos yo? ¿Cuánto ama usted a sus hijos? Bueno, yo creo que no hay nadie que me vaya a decir que no los ama mucho. Sin embargo, muchas veces los dejamos a cuidados de terceros para poder realizar nuestros sueños. Muchas veces les amamos, pero decimos, no, yo tengo mejores planes. Yo quiero desarrollarme, yo quiero vivir mi vida, yo quiero tener lo mejor, por lo tanto, no cuido de ellos. Se los doy al televisor, se los doy a otra persona, se los doy al celular. ¿Cuánto amo a mis hijos realmente? ¿Cuánto estoy amando a mis hijos? Si alguien le pregunta eso, ¿realmente estamos amando a nuestros hijos con todo nuestro ser? ¿Es cosa de gran estima? ¿Realmente? Versículo 4 nos da un ejemplo, nos da una ilustración. Dice, como saetas, necesitamos entender cuál es nuestra obligación. Una familia cristiana que produce buen fruto reconoce su obligación. Nosotros como padres necesitamos reconocer nuestra obligación. ¿Cuál es nuestra obligación? Bueno, pinta el cuadro de un valiente que tiene una saeta. Ok, pero ¿qué es una saeta? Es una flecha, pero ustedes deben de saber que las flechas en este tiempo no surgían naturalmente. No es como ahora, nosotros podemos ir a un lugar y podemos pedir flechas para el arco que tenemos. No, ellos necesitaban fabricar su arco y fabricar su propia flecha porque no surgían naturalmente. Entonces, como saetas, ¿cuál es la idea de saeta? Bueno, necesitaban formar y moldear la saeta. Alguien me hacía la broma y yo creo que es necesario. Necesita ponerla derechita, recta. ¿Por qué? Porque si no el arco no va a funcionar, ¿verdad? Y no va a llegar al lugar a donde queremos mandarlo. Entonces, tiene que ser una saeta, una flecha muy bien formada. Darle la punta, darle el tamaño correcto. Necesitamos moldearla y formarla. Necesitamos perfeccionarla. Necesitamos lijarla, necesitamos pintarla, necesitamos hacerla casi perfecta, mientras más podamos. Necesitamos perfeccionar esa saeta, necesitamos apuntarla. Yo necesito apuntar y dirigirla. Si yo quiero que vaya para allá, yo la voy a apuntar. Si yo quiero que vaya para allá, yo la voy a dirigir. ¿Sí? Necesitamos lanzarla. Solo tenemos una oportunidad. El guerrero que estaba en batalla solo tenía una oportunidad. ¿De qué? De lanzar su flecha. Seguramente no iba a volver a recoger esa flecha. Y también esa saeta, esa flecha, refleja la habilidad y la fuerza del guerrero. ¿Qué tan diestro era con el arco y la flecha? Bueno, lo iba a demostrar en la batalla, logrando enviarla a donde el valiente la quería. ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros hijos?
¿Necesitamos hacer eso? Claro que sí. Necesitamos moldearlos y formarlos. Como decía en los primeros versículos, no es un trabajo fácil. Es un arduo trabajo. Necesitamos moldear y formar a nuestros hijos, formarlos en la palabra, darles un buen ejemplo en todo tiempo. Necesitamos enseñarles a que dependan del Señor, siendo el ejemplo nosotros también. Necesitamos formar a nuestros hijos, necesitamos perfeccionarlos, necesitamos ayudarles en todo el tiempo, estar recordando, perfeccionarlos, porque va a haber un día en el cual van a salir, y ese es el tercer punto. Necesitamos dirigirlo. Si yo apunto a mi hijo hacia el mundo, va a ir hacia el mundo. Si yo apunto a mi hijo hacia Cristo, ¿a dónde va a ir? A Cristo. Necesitamos dirigir a nuestros hijos. ¿Hacia dónde queremos que vayan? ¿Queremos que ganen el mundo? Apuntémoslos hacia el mundo. ¿Queremos que ganen a Cristo? Apuntémoslos a Cristo. Prediquémosle, enseñémosle. Mientras más podamos, mejor. Necesitamos darles dirección. Solo tenemos una oportunidad. Qué duro. Pero realmente solo tenemos una oportunidad de enviar a nuestros hijos. También esa es una verdad. Y también muestra nuestra habilidad, muestra nuestro carácter. Nuestros hijos moldean lo que nosotros les enseñamos. Un hijo es reflejo de su padre. Nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Yo sé que, como dice Hirocho, me estoy diciendo, ¿cómo es Hiro? Me estoy matando yo solo porque ahora van a ver a mis hijos y van a ver mi carácter, pero es cierto. Nuestros hijos moldean lo que nosotros les enseñamos. El harakiri, ¿verdad, Hiro? Creo que eso es. Dice el mismo versículo, como saetas. ¿En dónde están esas saetas? En mano del valiente. ¿En dónde están esas saetas? ¿En dónde están esas flechas? En mano del valiente. ¿Qué significa eso? ¿Quién tiene el control? ¿Acaso la flecha decide a dónde ir? ¿Acaso la flecha decide para dónde agarrar? ¿O es el valiente que le da el camino? Nosotros como padres tenemos el control de nuestros hijos. Los padres tenemos el control. Ellos no dicen lo que tienen que hacer. Nosotros les decimos lo que tienen que hacer. Los padres tienen el control. Dependen del padre en todo tiempo. Hijos, yo creo que todos somos hijos de alguna manera. Si usted está en la casa de sus padres, si usted depende de sus padres, usted necesita obedecer a sus padres. Si no son creyentes, ore por ellos. Que el Señor puede obrar en su vida. Pero nosotros, dependemos de nuestros padres hasta cierto punto. Voy a cumplir 9 años de casado. Y aún así escucho a mis padres para ver qué tienen que decir. ¿Por qué? Porque ellos tienen más recorrido que mí. Porque yo puedo aprender mucho de ellos. Entonces, el hijo, hasta cierto punto necesita obedecer. Después necesita honrarle. Necesita escucharle. Necesita aprender de ellos. ¿Qué dice Proverbios? Un poquito más adelante, Proverbios capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hijos, escuchen, aprendamos de nuestros padres. Y Colosenses 3:20 nos da el mandato de poder escuchar a nuestros padres, de honrarlo, que es un mandamiento con promesa. Si nosotros le damos la dirección a nuestros hijos, va a haber un fruto de todo eso. Versículo 5 lo dice. Versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, ¿cuál es el reflejo? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Dice que el padre es bienaventurado. ¿Quién? ¿El que tiene muchos hijos? No dice eso el pasaje. Dice el que tuvo hijos y los formó como saeta. Ese es bienaventurado. Puedo tener muchos hijos y no cuidar de ellos. Yo no soy bienaventurado por eso. Realmente el pasaje lo que dice es que si el valiente tiene muchas flechas en su mano, es bienaventurado. Si yo tengo muchos hijos o pocos hijos, pero los estoy formando para el Señor,
los estoy cuidando, están dependiendo de mí, voy a ser bienaventurado. ¿Queremos ser bienaventurados? Formemos a nuestros hijos. Es bienaventurado, dice el pasaje, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿De qué? De flechas bien formadas. Ya sea que su aljaba sea grande o que su aljaba sea pequeña, pero si usted los ha formado bien, usted está listo para la batalla. Usted es un valiente. Entonces, ¿de qué llena su aljaba? Llena de flechas, de hijos formados. El mismo versículo dice, no será avergonzado. Realmente nuestros hijos muestran lo que nosotros le hemos enseñado. Igual nosotros como hijos mostramos lo que fuimos enseñados por nuestros padres. ¿Quiere darle honor a su padre? Actúe bien. Honre al Señor. ¿Quiere darle vergüenza? Ande lejos del camino del Señor. O ande lejos de la obediencia. Yo necesito dar fe que ellos me enseñaron los buenos caminos. Realmente uno de los requisitos que Dios da en Tito 1:6 para los líderes que cuidan de su iglesia, dice que sus hijos y su casa sean sumisos, sean obedientes, teman al Señor. Ese es uno de los requisitos que Dios dicta para los líderes de su casa. ¿Por qué? Porque para el Señor eso es muy importante. Hay un buen ejemplo incluso en la Biblia de Timoteo. Timoteo era un ejemplo, dice, de la fe que habitó primero en su madre y en su abuela también. Nosotros necesitamos ser un buen ejemplo también de lo que aprendimos de nuestros padres. Y nuestros hijos deben de ser un buen ejemplo de lo que nosotros les hemos enseñado. Si nosotros no se lo enseñamos, pues va a ser un mal ejemplo, ciertamente. La entrada de la ciudad era un lugar en donde se hacían muchas transacciones, era probablemente uno de los lugares más importantes de la ciudad, por ahí pasaba todo el mundo, por ahí todo el mundo estaba alerta y miraba. Dice que no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nosotros honramos también a nuestros padres y nuestros hijos nos honran a nosotros. Eso es lo que está pasando. Ahora imaginemos nuestra familia alabando al Señor en su camino a adorar a Dios, como aquellos peregrinos que iban a Jerusalén, alabando al Señor, cantando este salmo, Salmo 127, alabando al Señor, todas familias completas, familias enteras. ¿Es nuestra familia una de ellas? ¿Realmente nuestra familia está en este punto? Pensemos en algunas conclusiones. Ayúdame, Nata, por favor. Revise cuál es la prioridad en su vida. Seguramente usted tiene muchos proyectos. Seguramente para su futuro hay muchos proyectos. ¿Está incluido su familia en ese proyecto? ¿Es su familia la prioridad? ¿Es Dios la prioridad para usted? Tanto que quiere mostrárselo a su familia. Es duro, es un trabajo arduo, pero al final tendremos muchos beneficios. Dice que si no está Dios, si no estamos edificando nuestra propia familia, todo eso va a ser vanidad, todo eso es vanidad. Jesús dijo en Lucas 12:15 que revisemos bien. A veces pensamos que entre más tenemos es mejor, pero Lucas 12:15 dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A veces sí, peleamos. Nos medimos para ver quién tiene más, quién hizo más, quién puede tener cosas mejores. De eso no depende la vida del hombre, dice Jesús. Sin embargo, nuestra familia sí es reflejo de nuestra convicción. Eso dicta mucho de quiénes somos nosotros. Nuestros hijos vienen del Señor. Un día Él nos pedirá cuenta por ellos. ¿Qué le queremos decir a Dios? Señor, aquí está. Él te ama, te teme y Él te sirve. O queremos decirle, Señor, Él ganó muchas cosas. Él se ganó el mundo, pero no te conoce. Él fue criado en amor y amonestación, o realmente Él no quiso escuchar. ¿Qué vamos a decirle al Señor? Nunca es tarde. Si usted está en este punto y dice, bueno, ya es muy tarde para escuchar esta enseñanza, no. Realmente
nosotros podemos impactar futuras generaciones, entendiendo cuál es el papel de los padres. Los padres siempre tienen la oportunidad de dejar una huella en la vida de sus hijos. La mejor manera de empezar es orando por ellos. Empiece a clamar por ellos, empiece a rodearse y pedirle al Señor que obre en la vida de sus hijos. Y por último, honre a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque eso es agradable delante de Dios.